Soy el profesor Benito Codina del Departamento de Didáctica e Investigación Educativa de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, Islas Canarias. También soy especialista en rehabilitación en personas con discapacidad visual. Voy a hablarles acerca de los pasos a seguir en la instrucción en el uso de los circuitos cerrados de televisión o también llamadas lupas televisión. Lo primero que hay que saber es cuáles son los componentes del sistema. Suelen estar configurados por tres partes. En primer lugar, un monitor, que varía según el tamaño y la calidad de la imagen. Pueden ser monitores de cristal líquido, monitores LED o las nuevas tecnologías OLED o diodos orgánicos. También están las cámaras conectadas al monitor o en la pantalla, que varían según la calidad y el zoom. Hay algunas que están integradas en la propia pantalla o hay otras que están al margen de las mismas. Y por último, el soporte o bandeja, donde se sitúa el papel, objeto o aquello sobre lo que vayamos a trabajar. Suele ser una bandeja, en los casos de las de carácter estático o estable, que tienen un movimiento horizontal y vertical. En otros casos lo que se mueve es el conjunto del circuito cerrado de televisión, como veremos más adelante. Bien, los tipos de aumento que proporcionan estos recursos son básicamente dos. En primer lugar, el lineal, básicamente es el que viene dado por lo que se ve en pantalla, y el ejemplo claro es 1 centímetro de lo que vemos en la pantalla se convierte en 8 centímetros en ese circuito cerrado, con lo cual estamos hablando de 8 aumentos lineales. La forma más correcta de hacerlo es a través de lo denominado de proyección, donde se calcula el grado total de ampliación empleado en función de la distancia. Hay una fórmula donde se tiene en cuenta no solamente el tamaño de la letra en la pantalla en relación al tamaño real, sino también la distancia de trabajo en centímetros. A partir de ahí obtenemos una ampliación total. Las prestaciones que dan estas lupas televisión o circuitos cerrados de televisión fundamentalmente son las siguientes. En primer lugar, ser capaces de regular el aumento que nos dan, que pueden ir desde 4 hasta 50, si el enfoque que queremos utilizar es manual o de autoenfoque, la imagen o el contraste, que puede ser en blanco y negro, con colores naturales, con colores artificiales, con gamas de grises, con polaridad directa o invertida, o sea, blanco sobre fondo negro, negro sobre fondo blanco, la posibilidad de cambiar esa polaridad, como hemos definido, el regulador del brillo y contraste, las líneas de referencia, tanto horizontal y vertical, como también en este caso de derecha a izquierda, las cortinas o oclusadores de otras imágenes para centrarnos exclusivamente en aquello que queramos trabajar o leer, la posibilidad de dividir la pantalla de tal manera que en una parte de la misma podemos estar viendo, sin ir más lejos, una pizarra y por el otro lado un texto, y la conexión al ordenador. Todos son elementos que tendremos que tener en cuenta a la hora de la enseñanza de este recurso. Los programas de entrenamiento de los circuitos cerrados de televisión o de las lupas televisión tienen que tener en cuenta varios considerandos. En primer lugar, que no es una solución útil para todas las discapacidades visuales. En este sentido, hay que considerar que no podemos generar falsas expectativas. Por lo tanto, podemos aconsejarlo cuando la agudeza visual es muy baja con los sistemas ópticos convencionales, cuando no conseguimos éxitos con otras ayudas convencionales, cuando por ejemplo se tienen que llevar a cabo largos periodos de lectura. En este caso es muy útil para alumnos que estén en procesos de escolarización o de educación avanzada, o cuando se quieran practicar en habilidades de lectura en pacientes que han perdido, quiere decir como paso previo al uso de otras ayudas ópticas convencionales. Hay que considerar la ergonomía también como paso previo. ¿Eso qué quiere decir? La posición de la persona que vaya a utilizar ese circuito cerrado de televisión en la habitación, de tal manera que no se produzcan reflejos de luz en la pantalla que impidan una correcta visualización del material de trabajo. También la postura tiene que ser cómoda, tiene que estar a la altura la visión del centro de la pantalla, y eso supone que la distancia de trabajo tiene que ser óptima, rondando generalmente entre los 20 y los 40 centímetros, pero siempre adecuado a las características de dicha persona en cuanto a agudeza visual, campo visual, etc. Las instrucciones básicas que tenemos que trabajar son en este orden: el encendido y apagado, la ampliación, el contraste, lo que antes llamamos el uso del color, las distintas variantes que este tiene, la polaridad, la posición
en la cámara del material con el que vayamos a trabajar, y luego el uso de la bandeja, quiere eso decir las habilidades básicas de localización moviendo esa bandeja de arriba a abajo o de derecha a izquierda. En el caso de la lectura deberemos empezar trabajando elementos básicos, tales como palabras, frases cortas, para luego pasar ya a periódicos, libros, revistas, folletos, sobre todo aquellos que integren ya imágenes, lo cual hace la localización de las mismas y del texto que las rodea de manera mucho más compleja. Ejercicios para ello: explorar de izquierda a derecha y de arriba a abajo, localizar el primer renglón de un texto, empezar con textos sencillos para ir entrando en textos más complejos, ser capaces de cambiar de renglón, leyendo de izquierda a derecha, volviendo atrás por la misma línea y saltando a la siguiente. En el caso de las fotografías tendremos que trabajar con diferentes resoluciones, empezando con resoluciones más nítidas para terminar con peores. Y eso supondrá evidentemente también un trabajo de localización de los distintos elementos de la fotografía, siempre dependiendo del aumento. En el caso de la escritura trabajaremos con elementos básicos, por ejemplo, empezar marcando cuadros con cruces, utilizando papel pautado y en blanco, luego pasando a cheque, formulario, siempre pautado, para luego ya utilizar textos libres. En el caso de otras habilidades deberemos ir dirigiéndolo hacia la cobertura de otros intereses. Por ejemplo, en el caso de la pintura, del dibujo, del coser, se pueden enhebrar agujas utilizando un circuito cerrado de televisión. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza? Bueno, empezar por un aprendizaje coactivo. ¿Qué quiere decir esto? Hacerlo de forma paralela con el alumno, con la persona que esté aprendiendo, utilizando para ello básicamente el modelado, incrementando paulatinamente la dificultad, utilizando un número de sesiones variables, siempre ajustadas a las necesidades del usuario, con una frecuencia semanal o inferior en función de la capacidad de aprendizaje del mismo. Sesiones no más largas de 60 minutos, siempre a ser posible de carácter presencial, y utilizando como localizaciones en primer lugar el entorno clínico controlado, con condiciones ergonómicas perfectas, para luego trasladarlo al entorno domiciliario, donde nos encontraremos con otra realidad. Si estamos hablando de un alumno, será conveniente utilizar el entrenamiento también en ese contexto, en el aula donde vaya a utilizar ese circuito cerrado de televisión. Hay varios tipos de ayudas en este sentido. Estamos hablando de lupas televisión. Están en primer lugar las portátiles, que emplean pantallas que van desde los 3 hasta las 7 pulgadas, con distintos tipos de resolución, LED, AMOLED, etcétera. Tenemos los lectores de televisión, que son dispositivos, lentes ópticas, que van conectados a televisiones convencionales. Son mucho más prácticos, pero la resolución no suele ser tan alta. Al mismo tiempo la bandeja no es movible, o sea que hay que tener en cuenta esa serie de limitaciones. Y por último los de sobremesa o contacto, donde sí vamos a tener bandejas que son movibles en los ejes X, Y, hacia arriba o hacia abajo, y que vamos a tener pantallas mucho mayores, de hasta 32 pulgadas. ¿Cuáles son esencialmente las ventajas y los inconvenientes del uso de los circuitos cerrados de televisión? Como ventajas fundamentales tenemos un fácil sistema de enfoque, que puede ser inclusive de autoenfoque, una mayor distancia de trabajo, distancia focal, que puede ir entre los 25 y los 40 centímetros, un mayor espacio de trabajo, porque evidentemente la pantalla es mayor, la posibilidad de la lectura binocular, lo cual amplía el campo visual, una mayor profundidad de campo, o sea, una nitidez de aquello que se lee, una regulación del contraste con distintos tipos de polaridad, una mayor velocidad lectora como consecuencia de lo anterior, un mayor campo visual operativo y un menor cansancio. Como inconveniente, evidentemente en primer lugar el precio, son mucho más elevados el coste, los circuitos cerrados de televisión o las ayudas electrónicas, que no las ayudas ópticas convencionales. El tamaño es mucho mayor, sobre todo en aquellas de carácter compacto o de sobremesa, y luego producen un efecto de habituación. Le resulta cómodo a quien la emplea, y luego utilizar a partir de él ayudas ópticas convencionales es mucho más complicado. O sea que, como antes decíamos, será conveniente emplearlo en aquellos casos donde veamos que las ayudas ópticas convencionales, ya no son útiles o tienen una escasa eficiencia. Muchísimas gracias.